Es tu amo. Te arrastra o te empuja, pero siempre decide el rumbo. Aprende a mirarlo a los ojos o vivirás siendo su esclavo. ¿Cómo aprovechar el poder del miedo? Los grandes triunfadores son impulsados no tanto por la búsqueda del éxito, sino por el miedo al fracaso. Larry Ellison. El 11 o el 29 de abril del año 711 después de Cristo, un ejército de 7,000 soldados liderado por un veterano general bereber de 75 años llamado Tariq bin Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en Montscalpe gracias al apoyo de Julián, un noble español y conde de Ceuta. Lo que Tariq desconocía era que estaba destinado a liderar la conquista árabe de la Hispania visigoda y que su nombre quedaría grabado para siempre como uno de los comandantes más importantes en la historia de la península ibérica. En las crónicas y leyendas españolas se le conoce como Tariq el Tuerto, apodo que hacía referencia a una supuesta ceguera en uno de sus ojos, una diferencia que, según se cuenta, compensaba con su habilidad ambidiestra. Según la tradición, Julián buscaba vengarse de Rodrigo, el rey visigodo de España, quien había violado a su hija Florinda mientras ella estaba en la corte real, donde había sido enviada para recibir educación, como una costumbre entre familias nobles. Enfurecido, Julián decidió aliarse con los árabes para derrocar al reino visigodo. Para ello, ofreció su flota de barcos y sus fortalezas en la península, asegurando el transporte secreto del ejército de Tariq a través del estrecho de Gibraltar. Tariq, quien había sido designado recientemente gobernador de Tánger por Musa bin Nusayr, el gobernador árabe del norte de África, recibió el respaldo de Julián, quien también convenció a Musa de invadir Iberia. Julián justificó la conquista señalando el sufrimiento del pueblo y la tiranía de Rodrigo, al tiempo que resaltaba las riquezas, palacios, jardines y maravillas que Hispania ofrecía. Sin embargo, su verdadera motivación era vengar la afrenta cometida contra su hija. Incluso llegó a proporcionar guías para el ejército invasor. Una vez en territorio español, Tariq concentró a sus tropas en la colina de Montscalpe, conocida hoy como Gibraltar, cuyo nombre deriva del árabe Jebel Tariq, que significa montaña de Tariq. Según la leyenda, Tariq bin Ziyad ordenó incendiar los barcos que habían transportado a sus tropas desde África, eliminando cualquier posibilidad de retirada. A pesar de las protestas de sus soldados, preocupados por cómo regresarían, Tariq se mantuvo firme en su decisión. En ese momento les dirigió un discurso histórico lleno de inspiración, diseñado para motivarlos a enfrentar la batalla. A continuación se presenta un fragmento de sus palabras. «Oh mis guerreros, ¿a dónde huirán? Detrás de ustedes está el mar y delante el enemigo. Solo les queda la esperanza en su valentía y su firmeza. Recuerden que en esta tierra están más desamparados que el huérfano sentado ante el banquete de su amo codicioso. Su enemigo está frente a ustedes, resguardado por un ejército innumerable. Él cuenta con una abundante cantidad de hombres, pero ustedes, como única ayuda, tienen sus propias espadas y como única oportunidad de sobrevivir lo que puedan arrebatarle al enemigo. Si la desesperación que los rodea se alarga ni un momento más, si dudan en actuar y aprovechar la victoria, su suerte cambiará y sus enemigos, que ahora tiemblan ante su presencia, recobrarán el valor. Dejen atrás la deshonra de la que temen, la que los persigue en sueños, y enfrenten a este monarca que ha dejado su ciudad fortificada para venir a enfrentarlos. Aquí tienen una oportunidad única de derrotarlos y están dispuestos a exponerse sin reservas al peligro. No piensen que los incito a enfrentar riesgos que yo no asumiría. En el ataque yo estaré al frente donde el riesgo es siempre mayor». Esto fortaleció el espíritu de sus soldados, dándoles el valor necesario para derrotar a una fuerza visigoda más numerosa y mejor equipada en la batalla de Guadalete, lo que allanó el camino para la posterior captura de Toledo, la capital visigoda, por las imparables fuerzas de Tariq. Y lo demás, como se sabe, es historia. Un ejemplo replicado a lo largo de la historia. El ejemplo de Tariq ha sido imitado antes y después de él por muchos generales célebres, quienes lo utilizaron con éxito para inspirar a sus tropas y alcanzar grandes victorias en la historia de la humanidad. En el año 334 a.C., Alejandro Magno de manera dramática mandó quemar sus barcos al llegar a Persia. Frente a la desproporcionada ventaja numérica del enemigo, con sus pocos miles de soldados contra cientos de miles de persas, uno de sus comandantes preguntó: ¿cómo regresaremos a casa? A lo que Alejandro respondió con una fría determinación: usaremos sus barcos. De manera similar, en febrero de 1519, Hernán Cortés, ya un rico conquistador, desembarcó en la península de Yucatán, en territorio maya, lo que hoy conocemos como México, con 11 barcos, 500 hombres, 13 caballos y unos pocos cañones. Cortés estaba decidido a lograr lo que parecía imposible para un solo hombre: conquistar los vastos tesoros del imperio azteca. Al desembarcar en Veracruz, lo que hoy es México, con sus hombres, Cortés desafió abiertamente al gobernador de Cuba de esa época, Velázquez, y se colocó bajo el mando directo del rey Carlos
Carlos de Castilla. Tan resuelto y enfocado estaba en su misión de conquistar el imperio azteca que, a pesar de la escasez de suministros y la propagación de enfermedades entre sus hombres, pronunció 3 palabras que marcarían la historia: quemen sus barcos. Sin posibilidad de retorno, Cortés aseguraba que la única opción era la victoria o la muerte. 2 años después, en agosto de 1521, Cortés lideró una coalición de fuerzas españolas y guerreros indígenas, logrando capturar al emperador azteca Cuauhtémoc, Guatemozín, y tomar Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, incorporando así dicho imperio a la soberanía española. Supervivencia del más fuerte. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Estos grandes hombres simplemente utilizaron el poder del miedo como motivación. Todos desean librarse del miedo. Para hacerlo, uno debe regresar a su zona de confort. Esta zona varía para cada persona, pero la más primordial de todas las zonas de confort es la seguridad de la vida. Y el miedo más profundo que todo ser vivo experimenta es el miedo a la muerte, un concepto ampliamente explorado por el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra Leviatán. El miedo activa la respuesta adrenalínica de huir o luchar. Si se elimina la opción de huir, la única opción que queda es luchar. Ya sea en la naturaleza o en el entorno humano, todas las criaturas luchan con la mayor intensidad cuando se trata de su supervivencia más básica. Los seres humanos no son una excepción. La desesperación y la urgencia provocadas por el miedo a la muerte o a la voluntad de vivir son las que impulsan a las personas a realizar actos sobrehumanos de valentía, fuerza y logro. Las circunstancias desesperadas exigen acciones desesperadas porque se está fuera de la zona de confort. Conquistar o morir, comer o ser comido. Tarik y Cortés llevaron a sus soldados hasta el límite, obligándolos a rechazar el fracaso y empujándolos a luchar por regresar a sus zonas de confort. ¿Qué mejor motivación que el miedo a la muerte sin opción de retirada? Al eliminar cualquier posibilidad de escape, aseguraron que sus tropas no cayeran en la complacencia ni en la deserción, despertando su instinto de supervivencia y obligándolos a luchar hasta el final. Al quemar sus barcos, les dejaron claro que solo había un camino: luchar para ganar, para sobrevivir. El miedo puede crear poder. Olvida la seguridad, vive donde temes vivir. Rumi. El miedo, cuando se convierte en impulso y coraje, puede ser una poderosa fuerza que genera éxito, poder y logros extraordinarios. Grandes empresarios han utilizado siempre el miedo como un motor para superar obstáculos, para derribar las barreras que les impedían alcanzar el éxito y para inspirar a sus empleados de la misma manera que Tarik y Cortés motivaron a sus tropas, generando así poder y éxito. El miedo al fracaso, el temor al llevar una vida ordinaria y complaciente o el miedo a no estar a la altura de nuestras propias expectativas, deseos o ideales son fuerzas que han impulsado a muchas personas a salir de su zona de confort y desafiar sus propios límites. Incluso el miedo a perder el poder después de haberlo alcanzado puede generar una motivación imparable para mantenerlo. Sin embargo, la motivación sin miedo suele llevar a la falta de compromiso, lo que termina en la mediocridad. No puedes esperar obtener grandes resultados si no te lanzas por completo a la tarea, sin reservas. Enfrenta tus miedos. Una de las razones de la grandeza de la especie humana es su capacidad para adaptarse a condiciones extremas y aterradoras, utilizando su inteligencia, la más avanzada entre todas las especies en este planeta. A pesar del miedo paralizante que puede generar tales circunstancias, la humanidad ha logrado no solo adaptarse con éxito, sino también transformar esos miedos, lo que ha permitido conquistar la Tierra y explorar las profundidades de los océanos. Si la humanidad hubiera optado por acobardarse ante esos miedos, jamás habría descubierto el inmenso potencial oculto en su interior. Hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho por avanzar. En ese trayecto lleno de retos, te corresponde a ti enfrentarte a tus miedos, reconocer tu verdadero potencial y finalmente alcanzar la grandeza. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores. Con su ayuda podemos seguir adelante. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima.